Pestaña para el desarrollo de nuestra clase. En las clases anteriores hemos venido compartiendo la temática, o habíamos estado trabajando la temática que nos hablaba de América en el siglo XIX. Vimos cómo fue el proceso de emancipación o de independencias y el inicio de las naciones. Y trabajamos en parte, la última clase, lo que era la economía latinoamericana del siglo XIX. Hoy vamos a variar un poco la temática. Vamos a dejar el siglo XIX y vamos a ir a este tema de la biodiversidad colombiana. Luego volveremos al siglo XIX, pero ya afinado a nuestro país. Entonces, para eso hemos conseguido una presentación, que es la que está aquí, que usted la puede descargar y revisar en casa con mayor detalle, que desarrolló el IDEAN hace algunos años. Esta la tienen en pantalla. Sí, señor. Y me pareció diferente a como antes. Bien, entonces les decía que el IDEAN ha desarrollado esa presentación entre el 2014 y 2015. ¿Alguno recuerda qué es el IDEAN? ¿Alcanza a leer aquí? Pues sí, pero esto no me sé bien así. O sea, ¿cómo es esto? Las... Ahí dice, ¿no? Informe del estado medio ambiente y de los recursos naturales. Sí, eso es el informe, pero eso no es lo que significa IDEAN. Aquí, mire, lea más abajo la letra menuda. Ah, no, es que ahí abajo no se borroso. Bueno, entonces, el IDEAN es una institución que es parte del gobierno para supervisar el tema medioambiental y el tema que tiene que ver con aguas, que tiene que ver con la temperatura, el cambio de temperatura en el país. Entonces, se llama Instituto de Hidrología, Meteorología, Estudios Ambientales. De ahí la sigla IDEAN. Entonces, este instituto trabaja recolectando información de cómo está el medio, cómo están los indicadores que nos permiten medir si Colombia está bien en términos de biodiversidad o hay afectaciones. Los que estuvieron conmigo en Sociales Octavo, recuerda que cuando trabajamos medio ambiente en octavo, el año anterior, hablábamos de este tema de la biodiversidad en Colombia. Colombia es un país rico en especies, tanto en fauna como en flora. ¿Alguno recuerda qué es la flora? Sí, las plantas. Las plantas, muy bien. ¿Y la fauna? Los animales. Los animales, muy bien. Entonces Colombia tiene riqueza en estos dos componentes, pero muchas de esas especies están en peligro de extinción y por eso entonces este instituto se encarga de supervisar esos elementos, esas cifras, para ir tomando medidas desde el gobierno central. A nivel regional, pues existen otras organizaciones que se llaman las corporaciones regionales, y usted habrá escuchado aquí en Saravena, en Arauca, de Corpo Orinoquía, que es la corporación regional para el tema de medio ambiente en esta región de los llanos orientales. Ellos se encargan de preservar, de cuidar, de dar permisos cuando hay que remover algún lugar, digamos que van a trazar, va a pasar por allí una vía, el oleoducto, ellos son los que confieren esos permisos medioambientales. Y también atienden a las denuncias que hace la comunidad para preservar el medio ambiente. Entonces,
alguien puede denunciar que están vertiendo desechos tóxicos en el río Arauca. Y entonces ahí tiene que llegar Corpo Orinoquía para verificar y entonces sancionar a la empresa que esté cometiendo esta infracción. Entonces, veamos estos indicadores. Entonces, recuerde, Colombia es, en términos de biodiversidad, es el segundo país más rico en especies. ¿Quién ocupa el primero? Bueno, eso debe consultarlo usted. Debe saber más. Entonces, nos dice que aquí el Comité Científico del SINA, el 21 de septiembre del 2015, elaboró este informe que estamos revisando en esta mañana. Este no lo preparó el profe Cala, este está tomado directamente de ellos, tal cual, así damos crédito a lo que tenemos. Entonces vemos aquí que hay un estudio que se viene haciendo, un seguimiento que se viene realizando desde el 2017. El medio ambiente en Colombia se tituló para ese momento y fue realizado por Pablo Ley. Aquí están los otros elementos que van surgiendo con los siguientes años. Entonces, 2017. Para el 2002 está entonces Carlos Castaño y aquí están pues los indicadores, los estudios, las obras que se van haciendo, los informes. 2004, otra vez, Carlos Costa pone allí. Entonces, 2007, Carlos Costa. 2009, Carlos Costa. Para 2010, Ricardo Loza, y ahí vemos los títulos de cada uno de los informes que van saliendo. Y 2011, entonces tenemos a Ricardo Loza y Omar Franco con estos tres. El informe del estado de los recursos vigencia para 2014 era ese documento preliminar que se hace y que nosotros viendo la presentación del informe. El documento está disponible en este link y es un documento que consta de unas 300 páginas. Así que pues yo dije, ¿para qué lo ponemos allí? Por eso tampoco tengo el de 2018, 2019, que lo conseguí. Son documentos estadísticos muy profundos para lo que nosotros queremos hacer. Así que lo que hace es entorpecernos el trabajo que queremos ilustrar desde el acercamiento que estamos haciendo desde la materia, la biodiversidad. Pero si usted quiere profundizar y verlos, pues bien puede consultarlos. Se llaman así, informes de estado de medio ambiente y los recursos sistémicos en Colombia. Entonces, bueno, eso todo se hace porque ellos tienen que rendir informes, tienen que sesionar, tienen que tener allí. Entonces, en el informe tiene 3 secciones. El cambio de la variabilidad climática, es decir, cómo en Colombia ha venido cambiando el clima y por qué lo ha venido haciendo. ¿Cuáles son esas implicaciones a mediano, a largo plazo para nuestro país? La segunda parte, entonces, dice que cómo están los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que tenemos allí. ¿Listo? Entonces tenemos esa segunda parte. Y en la tercera parte, entonces, lo que tiene que ver con la calidad ambiental y el medio ambiente urbano. Es decir, en las ciudades, ¿cómo está el tema? Por ejemplo, escuchamos normalmente, hace poco en Bogotá estaba el escándalo de que el anterior alcalde, el Peñalosa, estaba acabando con los humedales de Bogotá porque los estaban urbanizando, es decir, estaban dando concesiones a las constructoras para construir en el lugar donde estaban los humedales. Entonces, todo eso es lo que se revisa en esa tercera sección. Entonces, veamos algunos de los elementos de la primera parte. ¿Cuáles son los elementos que componen este componente? Ay, perdón. Okay. Entonces, la variabilidad hidroclima. Entonces, ¿cuál es este indicador? Entonces, el clima, sabemos que
Colombia, por estar ubicado en la zona ecuatorial, no tiene las llamadas 4 estaciones que tiene Estados Unidos o que tiene Argentina por estar en las zonas tropicales. Entonces aquí más o menos todo oscila entre verano e invierno. Y tenemos a veces veranos muy fuertes y tenemos inviernos muy fuertes. Este año, por ejemplo, el verano no ha sido demasiado fuerte. Hemos gozado de un verano relativamente pequeño, porque normalmente en años anteriores, para esta fecha, estábamos en un verano, en una sequía terrible. Esas variaciones, esa variabilidad es la que estudia entonces desde este componente. Las sequías son los elementos que empiezan a afectar, o sea, por el cambio de estación hay un elemento de reducción de precipitaciones, es decir, de lluvia, pero aparece el elemento del cambio climático, de la contaminación, que aumenta entonces el fenómeno de sequías y hacen que esos veranos se manifiesten mucho más agresivos. Entonces la sequía, tenemos que hablar entonces de los llamados incendios forestales que afectan los páramos, que afectan los cerros alrededor de las ciudades. Por ejemplo, el año pasado veíamos cómo los cerros orientales de Bogotá se incendiaban y que estaban poniendo en peligro el llamado páramo de Sumapaz, donde hay muchas especies que son nativas de allí y que son necesarias para que se mantenga el equilibrio ecológico en esa región y sobre todo para que el tema acuífero de las fuentes hídricas que nacen en los páramos entonces puedan seguir surtiendo. Y las inundaciones, pues sabemos todos ese fenómeno. Aquí Arauca sufre de ese problema porque al tener inviernos fuertes, pues hay mayores precipitaciones, es decir, hay lluvias torrenciales y las inundaciones son inevitables. Y entonces hay que correr con damnificados, con cultivos destrozados, viviendas en deterioro a causa de las inundaciones. Entonces, todo eso es lo que se analiza en ese componente. En el segundo componente, donde están los elementos del ecosistema, entonces hay que tener en cuenta que el IDEAN debe tener un mapa actualizado de todo el sistema ambiental del país, en términos de flora, fauna, pero también en temas de ecosistemas, es decir, de los lugares adaptados para cada una de esas especies particulares, porque no podemos decir que el ecosistema del Caribe, de la cuenca del Caribe, de la cuenca del Pacífico, vayan a ser iguales a los ecosistemas de las cuencas del Orinoco o de las cuencas del Amazonas o de la zona montañosa central donde están las 3 cordilleras. Entonces, cada uno tiene sus características, sus diferencias. Ese estado, esa vigencia del desarrollo de la información de esos bosques en Colombia, entonces ha permitido tener otros desafíos, identificar otras problemáticas como es la llamada deforestación en la selva amazónica o la deforestación o el cambio de uso a los alrededores de las reservas forestales o de los mismos páramos. El cambio de uso de tierra, es decir, que los campesinos, los labriegos, por querer cultivar o por querer ampliar sus parcelas, van talando los bosques que son protegidos, que son reserva natural. O otros amigos que practican la minería ilegal o que cultivan cultivos ilícitos, talan y siembran en medio de estas reservas esos elementos y entonces eso afecta, eso trae deforestación, trae contaminación, como veíamos
en la charla con la policía. Ustedes vieron cómo el tema del narcotráfico afecta el medio ambiente. Entonces eso se tiene en cuenta acá. Y entonces está el tema de la erosión. Entonces usted puede traer a colación algunas de las noticias que ocurren sobre la vía de la soberanía, donde hay erosiones constantes y se tiene que cerrar la vía del llano, que no se ha podido en sí estrenar la nueva vía porque cada vez que la abren nuevamente se corre la montaña y dura otros meses cerrada. Y no se han podido terminar algunos de los llamados túneles que conectan o facilitan ese transporte por lo mismo. Ustedes fueron testigos el año pasado que el mismo presidente fue a una de las mega obras en Colombia, el túnel de la línea, y lo inauguró. Duró un mes abierto y después se tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque las erosiones, la montaña se movió y tapó la vía. Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos desde aquí porque tienen unas implicaciones sobre el resto del funcionamiento de la economía, la administración de los territorios en nuestro país. Entonces, estos ecosistemas biodiversos y esos servicios que se prestan dentro de esos ecosistemas tienen que analizarse desde estos aspectos. Uno de ellos, pues, es el estado de los ecosistemas, ver cómo se encuentran los lugares, los hábitats, y aquí entonces hay que no solo hablar de lo que es territorios, sino también de la que son soberanía de marina o marítima. Entonces hablamos de los estados, ecosistemas que están en el mar, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico o Mar Caribe, como lo conocemos nosotros, donde están los arrecifes, donde están los manglares, que son muy importantes para preservar especies únicas, exclusivas de esa zona del océano, y que por ende muchos de nuestros visitantes a la zona costera pues vienen para revisar eso. Si hablamos del Pacífico, pues hablamos que el Pacífico tiene un momento o tiene una riqueza tal que hay varias especies marinas que vienen de visita a las aguas del Pacífico y aprovechan esa visita para la reproducción. El caso específico de las ballenas jorobadas. Entonces es una atracción para quienes visitan el Pacífico en esa temporada del año. Entonces todos esos indicadores tienen que estarse revisando, tienen que estar mirando la calidad de las aguas que hay en el océano. Si se han calentado, eso puede afectar entonces que esa especie no llegue, o que si llega no tenga los beneficios para la reproducción. Y bueno, el tema que tiene que ver entonces con el cuidado de la riqueza que hay allí. Hay que cuidar que los mismos nativos no abusen en la explotación de estos recursos o de estas especies para la venta de artesanías. Manejo integrado de las zonas costeras, bueno, lo mismo que les venía diciendo, cuidar los manglares, cuidar los arrecifes, protección de los ecosistemas marinos, costeros y restauración de esos ecosistemas. Entonces, con el tema de la contaminación, los turistas que van a las playas suelen ser poco cuidadosos. Suele ocurrirle como algunos estudiantes por ahí que se comen la empanada y tiran la servilleta al suelo. Así le pasa a muchos turistas. Van a la playa, llevan sus productos y dejan la basura en la playa. Y todo eso, pues las olas lo lleva al mar y termina deteriorando el sistema que está allí. Sea esas bolsas, esos plásticos terminan llegando a los arrecifes o a los arrecifes o a los manglares, y allí entonces pues vemos que deterioran. De hecho hay una isla, tanto en el Pacífico como en el Caribe, de basura,
que viene creciendo justamente por ese uso indebido. Pero desde aquí de Saravena también contribuimos con eso. Cuando usted bota, arroja basura a la calle, llueve y la lluvia la recoge, la lleva al alcantarillado y el alcantarillado desemboca en una fuente hídrica que va a llevarla al Arauca y el Arauca lo lleva al Orinoco y el Orinoco se lo entrega al Océano Atlántico, contribuimos con esa basura también, con esa isla de basura que está allí. Así que el tema no es solo el que está allá en la playa, sino también de nosotros cuando no somos cuidadosos con el medio ambiente. Entonces ponemos en peligro la biodiversidad con que Colombia cuenta, porque podemos estar apoyando la destrucción de esas especies que hoy se encuentran en vía de extinción. Entonces, hablando de la biodiversidad del Pacífico, entonces en el Chocó es una de las regiones más biodiversas en las que Colombia tiene. Es la región donde hay mayor número de precipitaciones durante el año, pero la actividad humana, dice acá, la actividad antrópica, está afectando ese ecosistema, está afectando la biodiversidad que está allí. ¿Por qué? Porque los humanos, en busca del oro, están acabando los ecosistemas del Chocó y están entonces poniendo en riesgo la vida allí. También, en términos de esa misma explotación, entonces se están acabando lo que se conoce como la Ciénaga Grande de Beté, que es un espacio de nacederos, de reproducción de las especies marinas, y entonces, y que aún los mismos lugareños de allí pues toman agua de estas fuentes, pero agua que hoy está contaminada, que está envenenada con mercurio, uno de los metales más mortíferos para los humanos. Entonces aquí podemos ver a nivel de la Amazonía, también tenemos problemas. Entonces la biodiversidad del Amazonas está en peligro porque se están sacando especies para el tráfico de especies, es decir, para venderlas en el extranjero. Y eso tiene unas implicaciones porque va deteriorando, va poniendo en riesgo las especies y también pueden sacar enfermedades que están allá en la selva y ponerlas en una ciudad. Entonces los peligros son muchos y por eso hay que entonces tener todos esos cuidados para hacer ese manejo de la política medioambiental, donde las corporaciones regionales, las corporaciones autónomas, pues deben estar vigilantes. Pero en los últimos años también se ha descubierto que las corporaciones regionales a veces ven para otro lugar, desvían la mirada, porque alguien les pasó por debajo de la mesa unos billeticos, la famosa mermelada. Los han endulzado, o si lo llamamos con el nombre que tiene, corrupción. Y de esta manera entonces viene afectando la gestión de estos organismos. Y aquí entonces llegamos a otro tema muy delicado, que es el manejo de las sustancias y de los residuos que tienen que ver con la contaminación. Entonces, hay una política que se ha desarrollado y es que en los campos, en las fincas, en las veredas, se ha tratado de que los campesinos tengan, si bien es cierto que no tienen acceso a acueducto, puedan, aun cuando saquen el agua de un nacedero, de un aljibe, puedan contar con un filtro para purificarla. Pero ese mismo ítem nos lleva a tener en cuenta que hay que supervisar las empresas que trabajan con temas químicos. ¿Qué están haciendo con los desechos tóxicos? ¿Dónde los están vertiendo? ¿Dónde los están almacenando? Porque muchas de estas empresas, de manera ilegal, de manera irresponsable, los vierten en las fuentes hídricas. Y eso contamina los ríos, contamina las especies que viven allí
y pues son en primera instancia entonces los nativos, los lugareños, los habitantes de esa zona, los que salen afectados porque al alimentarse de esos peces, pues acumulan esos tóxicos también en su cuerpo y ahí vienen enfermedades, vienen cáncer. Ustedes saben que en Colombia el cáncer ha venido aumentando drásticamente y es a causa de todos estos elementos que a veces nos parecen demasiado livianos, pero que tienen implicaciones muy fuertes sobre la salud medioambiental y sobre la salud humana. Entonces, bueno, ahí se planteaba que iban a hacer unas inversiones para esos manejos y para darle entonces mayor cobertura a este proceso. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Ok, entonces escriba la tarea. Hoy se la voy a dictar, hoy no le voy a dar. Después le pongo el link para que la suba. Y la tarea consiste en que ustedes nos van a buscar unas estadísticas de cuáles son las especies más representativas de Colombia en temas de biodiversidad, tanto en flora, fauna. Segundo punto, entonces, ¿cuál es ese es el primero? ¿Cuáles son las especies representativas? El segundo es cuáles son los problemas medioambientales que tiene nuestra región. Profe, ¿cuál es qué? ¿Cuáles son los problemas medioambientales que tiene nuestra región? Gracias. ¿Cuál es nuestra región? ¿Me podría repetir el primer punto? ¿Cuál es nuestra región? El Orinoco. La Orinoquía. Arauca. Arauca es nuestro departamento que hace parte de una región mucho más grande, que es los Llanos Orientales o la Orinoquía. Ya, recuerde, primero, ¿cuáles son las especies representativas en tema de biodiversidad en Colombia? Y tercero, ¿cómo el turismo afecta la biodiversidad? ¿Y cómo lo beneficia? Entonces, ¿qué contras y qué pros tiene el turismo en temas ambientales? Nos quedaría. ¿Listo? Esos 3 puntos. Con eso entonces cumplimos con la temática. ¿No se le entiende? Por favor. ¿Y si puede repetir el tercer? Tercer punto, ¿cuáles son los pros y los contras del turismo en temas medioambientales? Estamos hablando, ¿no? No es que vaya en términos económicos. Contextualice que nuestro tema es biodiversidad. Profe, ¿me puede repetir ahorita los 3 puntos que tenían problema con los audífonos? Luego les coloco, más tarde les coloco pues las actividades. La actividad como tal para que puedan subirla. Ya les di. Entonces, nos queda un espacio. ¿Alguna pregunta de lo que mencionamos de este informe que estábamos revisando? ¿Algún tópico, algún término que no haya entendido? No, señor. No, señor. Ok. Entonces, dejamos hasta allí y nos veríamos dentro de 8 días. Recuerde anotar allí el horario y recuerde que también tiene pues una clase de filosofía en la cual nos vamos a ver posteriormente. Una pregunta. Señor. ¿Ese va a ser el horario hasta que entremos o el horario después de que entremos?
para anotarlo en el cartel que tengo. Es el horario de aquí en adelante. ¿Hasta Sí, señor. cuándo? Hasta que se vuelva a cambiar, hasta que surja otra novedad. Es el horario oficial. Ah, bueno, profe. Bien, que tengan un feliz día, que el Señor les bendiga. Igualmente, profe, Dios lo bendiga. Listo, chao, profe. Chao.